Muy bien chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual estás viendo este video. Hoy nos toca en el curso de Historia Universal el tema de los bárbaros. Con ello voy a dar una pequeña introducción de un dibujo animado que es pues de mi época, hace unos 10 años, y que se llamaba, a ver, vamos a ver mejor, ¿sí? El bárbaro, es Dave, el bárbaro, Dave, el bárbaro, es Dave, el bárbaro, es Dave, el bárbaro, fuerte y miedoso, hermano de Pan y Candy, la princesa y su mono. ¡Que no soy mono! Sus padres son los reyes de la tierra de Utrocón. Se fueron a la guerra y la reina es Candy. Pan y Candy, intrépidos no son valientes héroes, pero otros no hay señor. El bárbaro es Dave, el bárbaro, Dave, el bárbaro es Dave, el bárbaro, Dave, el bárbaro es Dave. ¡Rechapos! Muy bien. Entonces, solamente es una pequeña curiosidad, ¿no? Que me hizo recordar mucho en este tema con respecto a los bárbaros. Pero vamos a ver, ¿quiénes realmente son los bárbaros? ¿Quiénes son realmente este grupo humano que hoy en día pues ha cambiado la definición, ¿no? El decir bárbaro es como que decir malo, es como decir grosero, como decir brutesco, ¿no? Grotesco. Es decir, como que algo negativo. Pero en sí, ¿a qué se refiere un bárbaro? Vamos a tener en cuenta que un bárbaro representa, representa a un pueblo el cual, muy simple, se encontraba fuera de las fronteras romanas. Los romanos llamaban bárbaros a todos los pueblos ubicados más allá de sus fronteras y ajenos al modo de vida sedentario y urbano de la civilización. Aunque el adjetivo se usa para todos los extranjeros sin distinción, un examen más atento permite diferenciar grupos según su origen y distribución. Pero para los romanos, para los romanos era muy simple. ¿Quién era un bárbaro? Un bárbaro era aquel que vivía fuera de Roma. Si vivías fuera de Roma, eras bárbaro. Si eras un extranjero, o sea, vivías fuera de Roma, eras un extranjero, eras un bárbaro. Venía Pepito, que venía desde otro pueblo, y quería entrar a Roma, no, porque es un bárbaro. Es un extranjero. Entonces, al mencionar un bárbaro, hacemos referencia a que es un extranjero. Es un pueblo extranjero que vivía fuera de la frontera romana. Fuera de toda, mira, aquí vemos el imperio, no todo lo que está de colores es el imperio romano y todo lo que está marcando ahí el muñequito, todo eso afuera es el extranjero. Y todos los pueblos que vivían fuera de Roma eran extranjeros y por ende también eran bárbaros. Un punto muy importante que tenemos que aclarar es que muchos extranjeros, igual bárbaros, muchos extranjeros, laboraban dentro del Imperio Romano e incluso pertenecían al ejército. Entonces, esta se llama la invasión pacífica, en la cual muchos extranjeros, por decir bárbaros, trabajaban incluso dentro de Roma. Trabajaban dentro de Roma. Había una relación bastante normal, ¿no? Venían otros pueblos, trabajaban dentro de Roma, algunos haciendo quehaceres del hogar, algunos realizando actividades en talleres, incluso algunos eran parte del ejército romano. Entonces, todo normal. Pero
hubo un momento donde esta invasión pacífica se volvió violenta. Vamos a ver cuándo pasó esto. Pero cabe destacar que los bárbaros, los extranjeros, tenían ciertas costumbres. Por ejemplo, los derechos al Wergel. ¿Qué era el Wergel? El derecho a redimirse. El Wergel hace referencia a que una especie de ajusticiamiento, ¿no? Por ejemplo, si alguien era acusado de algo, por ejemplo, si yo te acusaba a ti de robo, entonces, según el Wergel, tenías tú, o sea, tú que eres el acusado, tenías el derecho a redimirte, tenías el derecho o a confesar o aceptar tu culpa y devolverme lo que te llevaste. Derecho a redimirse. Luego estaban las ordalías. Muchos de los juzgados, si yo te acusaba de ti de haberme robado algo y tú lo negabas, pues entraba en contacto con las ordalías. Pues era una especie de tortura para saber la verdad. Una especie de tortura para poder saber la verdad. Entonces te torturaban hasta que morías o hasta que aceptabas tu culpa. Y eso pues te generaba también otro castigo, ¿no? Estaba también el mayorazgo, que era el derecho de herencia. Muchos pueblos bárbaros, muchos pueblos extranjeros, realizaban el llamado mayorazgo o derecho de herencia, en la cual el líder de esta tribu, cuando moría, cuando fallecía, le dejaba toda la herencia al hijo mayor. Entonces, a esto se refiere el mayorazgo. Como vemos, es un pueblo, los extranjeros, los bárbaros, son pueblos bastante pacíficos, bastante tranquilos, con sus propias leyes, con sus propias costumbres, con su propia manera de vivir la vida. Pero, ¿qué pasó? Más adelante vamos a ver por qué se volvieron violentos los bárbaros. ¿Por qué se volvieron violentos? Ahora vamos a anotar un poquito, vamos a hacer como que un pequeño paréntesis para saber que hay muchos pueblos de bárbaros. Hay varios tipos de bárbaros, según de dónde provienen. Por ejemplo, están los bárbaros tártaro-mongoles y están los bárbaros indoeuropeos. Los tártaro-mongoles son los que se encuentran cerca a Asia, cerca, limitando ahí con el continente asiático, son los que pertenecen a los tártaro-mongoles. Por ejemplo, tenemos los hunos, los búlgaros, los turcos, los alanos, los húngaros. Hago un paréntesis, otro paréntesis pequeños. Muchos de estos pueblos formaron lo que actualmente son países. Por ejemplo, los hunos son parte del territorio que actualmente es Mongolia. Los búlgaros, parte de Bulgaria. Los turcos, parte de lo que hoy es, por ejemplo, Turquía. Los alanos, por cierto, también muchos no solamente formaron países, muchos también desaparecieron, como en el caso de los alanos. Los húngaros, parte de Hungría. Entonces, tenemos aquí la primera clasificación de los bárbaros que provienen de Asia. Los hunos, los búlgaros, los turcos, los alanos, los húngaros. Y los indoeuropeos son los que se encuentran entre Asia y Europa. Hay bárbaros que están en Asia y hay bárbaros que provienen desde la parte media de Asia y la parte europea. Dentro de ellos tenemos a los llamados germanos y a los llamados eslavos. Dentro de los germanos también tenemos una pequeña clasificación, los llamados teutones y los llamados godos. Dentro de los teutones tenemos, por ejemplo, a los francos, a los alamanes, a los borgoñeses, a los sajones, a los anglos, lombardos, vándalos. Por ejemplo, te mencioné, ¿no?,
que muchos de estos pueblos fundaron lo que actualmente son países. Los francos, Francia, los alamanos, obvio, parte de Alemania. Los borgoñeses fundaron un pequeño reino, el reino de Borgoña, que más adelante se anexó a otros países. Los anglosajones, o los sajones anglos, formaron lo que actualmente es Inglaterra, el Reino Unido. Los lombardos, parte de Italia. Los vándalos, lo que actualmente es el norte de África, Túnez. Otro tipo de germanos, los llamados godos. Los godos, los visigodos, los ostrogodos, los érulos. Los visigodos, lo que actualmente es España. Ostrogodos, también parte de Italia, al igual que los lombardos. Los érulos, más adelante fueron totalmente derrotados y desaparecieron. Otro grupo de indoeuropeos, los llamados eslavos. Los llamados eslavos. Dentro de los eslavos tenemos, por ejemplo, a los checos, a los moravos, a los eslovenos, serbios, moscovitas, croatas. Los checos, Checoslovaquia. Los moravos formaron un pequeño reino, el reino de Moravia, que más adelante se anexó también a otros países. Eslovenos, que formaron Eslovenia. Los serbios, que fundaron el país de Serbia. Los moscovitas, lo que actualmente es Rusia, con su capital Moscú. Los croatas, con Croacia, por supuesto. Entonces, como vemos, ya adelantándonos un poquito, los bárbaros son importantes dentro de la historia. Permitieron la fundación de lo que actualmente son muchos países reconocidos. Entonces, habíamos mencionado que en un principio, la invasión de los bárbaros a Roma había sido pacífica. ¿Qué pasó que las volvió violentas? ¿Qué pasó? Causas de las invasiones violentas. Tenemos aquí a los bárbaros, ¿no? Tenemos a los extranjeros trabajando. Tenemos aquí trabajando fuera de Roma, dentro de Roma. Entonces, todo normal. Pero ¿qué pasó? Hubo un grupo proveniente de Asia llamado los hunos. Ya vimos hace ratito, ¿verdad? Los hunos. Los hunos venían expandiéndose de forma acelerada. Los hunos empezaron a atacar otros pueblos bárbaros. Entonces, los bárbaros germanos, principalmente los bárbaros germanos, pidieron que Roma los apoye, les permitiera el ingreso a su imperio para que se pudieran proteger de los hunos. Pero el emperador romano Valente, les negó el ingreso. Es por ello que ante esta negativa, los bárbaros germanos decidieron ingresar de forma violenta a Roma. Esto provocado por la presión de los hunos. Hemos visto, ¿no? Los hunos van llegando. Obviamente, si los van a querer matar, van a querer ingresar también de forma violenta, de forma grotesca, ya que se les negó el ingreso. Los bárbaros germanos ingresan. Esa fue la principal causa, porque tuvieron una presión de los hunos, que estuvieron al mando de Atila, el llamado azote de Dios. Y, bueno, esto fue obviamente sobre los pueblos bárbaros germanos. Inicialmente, como lo mencioné hace rato, fue pacífica. Pero cuando los romanos cerraron sus fronteras para negarle el ingreso a los germanos, es que los germanos se volvieron violentos. Pero no violentos porque quisieron, sino querían buscar refugio para protegerse de los hunos. Esto provocó la llamada primera invasión bárbara, que en el año 348 después de Cristo, el emperador Valente muere tratando de detener a los visigodos en la batalla de Adrianópolis. Ingresan los visigodos a Roma. Más adelante, en el año 410,
los visigodos nuevamente al mando de Alarico saquearon Roma. Saquearon totalmente Roma. Aquí ya los bárbaros se vuelven cada vez más violentos. Ya no buscan refugio, sino empiezan a tratar de expandirse y a tener más territorios. O sea, cambiaron su forma de operar. Primero buscaban refugio, pero ahora sí se volvieron totalmente violentos. En el año 451 va a ocurrir algo muy particular, que los hunos, con Atila al mando, los hunos empezaron a llegar en gran medida. ¿Y qué pasa? Los romanos y los germanos estaban en peligro, porque los hunos iban a atacarlos a todos, ¿verdad? Iban a atacarlos a todos. Entonces, los romanos y los germanos decidieron unirse. Romanos y bárbaros trabajando juntos. ¿Para qué? Para poder detener a los hunos. Se formó la llamada coalición romano-germana, dirigida por el general romano Aecio. Con esta coalición romano-germana o romano-bárbara, se pudo detener a los hunos en la batalla de Chalons o la batalla de los Campos Cataláunicos en el año 451. Después de esta batalla, se rompe esta tregua, se separan, y va a ser hasta el año 476 después de Cristo que un pueblo, otro pueblo bárbaro, otro pueblo extranjero, el pueblo de los érulos, un pueblo germano llamado los érulos, con su líder Odoacro, derrotó al último emperador romano, Rómulo Augustulo. Esto provocó la caída del Imperio Romano Occidental y puso fin a la Edad Antigua. Chicos. Como ven, hemos visto todo el proceso y espero realmente, chicos, que haya quedado totalmente entendido, ¿sí? Totalmente entendido. Desde aquí, chicos, un fuerte abrazo y nos despedimos hasta la tardecita para responder todas nuestras preguntillas. Bye, chicos, cuídense mucho. Chausis. Bye. Eso es todo, amigos.